En este video te voy a enseñar a cómo poder eliminar un contacto de WhatsApp de una manera fácil y sencilla y definitivamente. Mira, primero entramos a WhatsApp y lo siguiente vamos a hacer es esto. Mira, para poder eliminar el contacto, vamos primero a buscarlo. Supongamos que el contacto que yo quiero eliminar es este contacto de aquí, el que dice dentista en Plaza Esperanza, este que está aquí. Entonces le voy a dar un clic allí al contacto y entro al chat normal. Luego voy a hacer clic donde aparece su nombre de perfil en la parte de aquí arriba, le doy un clic allí. Luego que entre aquí al contacto normal donde aparece su nombre y todo, hay un botón en la parte de arriba que dice editar, ese que tú estás viendo ahí que te estoy marcando. Le damos un clic allí. Automáticamente le damos un clic allí, automáticamente en esta parte de aquí abajo aparece un botón que dice eliminar contacto. Tú le vas a dar un clic allí y automáticamente vas a eliminarlo. Mira, aquí te lo dice, automáticamente dice se eliminará este contacto de WhatsApp y del teléfono. Entonces tú le das un clic a eliminar y automáticamente ya aquí dice que el contacto ha sido eliminado, como puedes ver aquí. Si nos salimos para atrás, ahora mismo, otra vez para atrás, como vas a poder ver, el contacto ahora aparece, pero aparece sin el nombre, como puedes ver, porque lo acabamos de eliminar. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer, si también no queremos que esa persona, aunque lo hayamos eliminado, esa persona no nos vuelva a escribir jamás, lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacerle un clic encima así. Luego vamos a hacer clic otra vez encima del contacto y vamos a bajar hacia abajo hasta encontrar la opción que dice bloquear, bloquear empresa. A mí me dice bloquear empresa porque esto es una empresa. Entonces le damos un clic allí, ahí, y automáticamente cuando le demos donde dice bloquear y reportar, que si lo bloqueamos y lo reportamos se elimina todo automáticamente, o bloquear solamente. Yo le voy a dar solamente donde dice bloquear, ¿ok? Y luego aquí me aparece si es spam o algo así por el estilo. No me registre, le voy a dar un clic allí. O ya solo no lo necesito, le doy un clic allí y luego le voy a dar aquí donde dice bloquear. Ahora, una vez ya que está también bloqueado, para que aunque él me tenga él agregado no me pueda escribir, lo siguiente que voy a hacer es esto. Voy a salirme también para acá. Como puedes ver, todavía tenemos el contacto, pero está bloqueado. Entonces, si nos deslizamos así para este lado de aquí, van a presentar estos tres punticos que tú estás viendo ahí. Vamos a deslizarnos otra vez con el dedo así. Nos deslizamos y le damos a los tres punticos de Max y le vamos a dar donde dice aquí eliminar chat. Míralo ahí. Ese que tú estás viendo ahora mismo. Le damos un clic y así le damos otra vez donde dice eliminar chat. Y así automáticamente ya no aparecerá en ninguna parte. Esa persona está eliminada tanto de tus contactos del teléfono como de WhatsApp y no podrá ni escribirte ni llamarte ni nada por el estilo, ya que está bloqueado y para el colmo eliminado de tu celular. Aunque tú lo busques, no va a aparecer porque ya no está registrado. Si no sabías esto y lo aprendiste en este canal, suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.